Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Bueno. ¿Quién está pensando en el debate presidencial? Ya está, ya ha pasado, ahora de vuelta. Olvidémonos. Realmente damos gracias a Dios por una oportunidad más de reunirnos, ¿verdad? Tener la oportunidad de abrir su palabra sin impedimentos. Y realmente eso es algo para celebrar y estar contentos como cristianos, como hijos de Dios. El tema en esta noche es, como ven en pantalla, Jesús, peronista, de izquierda o libertario. Alguien se puede preguntar si Jesús viviera hoy, si estuviera entre nosotros hoy, ¿de qué partido político serías? ¿Peronista, de izquierda o quizás un libertario? Y ahí empiezan, ¿verdad? Cuando entramos en el tema de la política, inevitablemente, y lamentablemente entre cristianos también, muchas veces se generan peleas, discusiones, debates, y se pone la cosa acalorada, ¿sí o no? ¿A alguien le ha pasado así? Yo que todavía me considero joven, ¿verdad? Y estamos en grupos pequeños de jóvenes. A veces un café se tornó de una conversación a una cosa u otra cosa y terminamos hablando de política y no voy a decir nombres, pero me acuerdo que hasta se paraban del sillón para hablar, se sentaban, se paraba otro, decía otra cosa y cuando armaba este mensaje me acordaba de eso, me generaba un poco de risa, de humor. Pero la verdad es que cuando hablamos en política tocamos temas que a veces tocan muy en lo interior, las fibras íntimas, y somos muy apasionados. Y durante estos tiempos que estamos, ¿verdad?, de la carrera a elegir el nuevo presidente que Dios permita que va a gobernar Argentina en los próximos años, es muy común que sucedan estas discusiones y que todos estemos interesados en el tema. Y como la Biblia enseña que desde el púlpito y desde la iglesia tenemos que enseñar todo el consejo de Dios a los hermanos, a los cristianos, ¿por qué no tocar este tema sobre la política y el cristianismo y cómo el cristiano tiene que ver la política hoy en día? Cómo como cristianos, cómo tenemos que pararnos en este mundo, cómo tenemos que enfrentar este tema. Surgen un montón de preguntas, ¿verdad? ¿Cuál tiene que ser nuestra actitud? ¿Se puede mezclar religión y política? ¿Podemos tener una opinión política fuera de mi consideración de la fe cristiana que yo profeso? ¿Puedo separar las dos cosas? Por un lado tengo una creencia cristiana y por otro lado mis ideales políticos. ¿Puedo disociarme? ¿Puedo separar esas dos cosas? Otra pregunta ¿es correcto para un cristiano participar activamente en la política de mi país? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, hoy vamos a tratar de, en este estudio, contestar todas estas preguntas, o la mayoría de ellas, o haremos el intento. Y es mi oración, hermanos, que este estudio pueda ser práctico para tu vida, pueda llevarte herramientas, aplicaciones, consejos, guías, que realmente te sirvan para el día a día y más en este tiempo que tenemos responsabilidades y deberes como ciudadanos de aquí de Santiago del Estero y de Argentina. Bueno, se van a sentir como en el colegio, como en la hora de, no sé, cívica sería, porque vamos a repasar algunos conceptos a partir de los cuales nos vamos a ir introduciendo en el tema del cristianismo y la política. Y para eso tenemos que repasar dos conceptos, que es la política y que es el cristianismo, exacto. La política es todo lo que tiene que ver con la vida de la polis. La polis es una palabra griega que significa la ciudad. Habían ciudades que dependían del imperio romano y estas eran las polis romanas. Entonces todo lo que tenía que ver con la ciudad, cómo se organizaban, cómo decidían en cuanto a educación, economía, bienestar, si iban a la guerra, si no iban a la guerra, cómo se organizaban ese grupo determinado de personas, eso eran las cuestiones de la polis. Y de ahí salió el término de política.
las cosas que tienen que ver con nuestra nación, con nuestra comunidad. De vuelta con lo mismo, las cosas que tienen que ver con la economía, con la educación, con el orden, la paz, etc. Eso es la política. Y el cristianismo es mucho más fácil, ¿verdad? Lo sabemos, es el conjunto de seguidores ¿de quién? De Cristo. Esos son los cristianos, el conjunto de personas que han creído en Cristo y le siguen. Ahora es interesante la palabra Cristo. La palabra Cristo significaba para los hebreos el ungido. Y este término Cristo, ungido, tiene una connotación política, ¿sabías? Porque ellos, cuando alguien iba a ser rey, es decir, iba a gobernar, iba a manejar la política de Israel, cuando alguien iba a ser rey, ¿sabes qué hacían? Agarraban un cuerno, lo llenaban de aceite y ¿qué hacían? Lo ungían. Entonces, cuando decimos que Jesús era el Cristo, era el Mesías, era el ungido, ese término, para ellos, los judíos que estaban esperando con ansias un Salvador, tenía una connotación política muy fuerte. ¿Me entienden, verdad? Entonces, ya tenemos definidos estos dos términos, cristianismo y política, y obviamente en esta noche vamos a hablar y vamos a compartir la relación entre ellos y vamos a sacar principios prácticos para nuestra vida. Esa es la invitación que quiero hacerte en esta noche. Quiero invitarte a meditar en la palabra de Dios, pensar en estos temas y sacar 3 consejos prácticos de la palabra de Dios que te van a ayudar como cristiano a tomar una postura correcta ante la política y ante cualquier otro tema que sea similar. Para eso tienen sus hojas, tienen un bosquejo que también te va a ayudar a seguir el estudio. El primer consejo que vamos a meditar en esta noche es que tenemos que evitar posturas equivocadas. Evitar posturas equivocadas. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Ahí podés completar. Tenemos que evitar posturas equivocadas. Tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Yo no sé si te ha pasado, pero en los últimos 2 o 3 meses yo me siento aturdido, bombardeado por los medios de comunicación, por la tele, por la radio, por las redes, por los streaming. Conversaciones, debates, opiniones, ideas, que un partido expresa esto, que otro partido le responde, que estos han hecho mal aquello, que cuando ustedes han gobernado ha pasado aquello. ¿Te sientes como yo? ¿Con la cabeza así? ¿Sí o no? A mí me importa lo que va a pasar en Argentina. Tengo un trabajo, tengo un emprendimiento, tengo un hijo, tengo un esposo, una familia. Obvio que me importa lo que va a pasar en mi comunidad. Pero ya llega un momento que estoy hasta aquí de tanta información. Me encantaría como cristiano poder tener una postura siempre y posicionarme bien y poder ante cada debate, ante cada pregunta difícil tener una respuesta, pero muchas veces la realidad es que como cristiano me cuesta y estas cosas me pasan por encima. Entonces, algo que me ayuda mucho en estos temas como la política, que son tan grandes, tan profundos, tan amplios, que me pasan por arriba, es que sigo el ejemplo de Hebreos. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primera Pedro 2:21 también dice lo mismo. Dice, Cristo ya sufrió por ustedes y Él les ha dado un ejemplo para que ustedes ahora sigan sus pasos, sus pisadas. Cuando yo necesito saber cómo plantearme ante una situación en este mundo, lo mejor que puedo hacer es mirar a Cristo y tratar de seguir su ejemplo y tratar de seguir sus pisadas. Es decir, que la pregunta que me tendría que hacer yo es, ¿cómo se paró Cristo frente a la política en su tiempo, en su momento, allá en el siglo I? ¿Cómo respondió Cristo ante las presiones que habían en ese entonces en cuanto a la política? Y voy a empezar a descifrar todo este enigma. Entonces quiero invitarles a ver cómo Jesús dialogaba con su entorno y con su época. Porque tenemos que reconocer algo, nosotros no somos personas ahistóricas. No somos personas apolíticas. Escuché esos términos. No somos personas o seres atemporales.
Estamos, porque Dios así lo permitió, limitados, puestos, plantados, circunscriptos en un territorio, en una época, con ciertas costumbres, con ciertos dilemas, con ciertos problemas, ¿verdad? Nosotros estamos en el siglo XXI, en el año 2023, vivimos en La Banda, que es parte de Santiago del Estero, que es parte de Argentina. ¿Sí o no? Todo eso influye en mi vida. Y entonces tengo que saber cómo dialogar con eso, cómo plantarme como cristiano y decir, bueno, a ver, ¿cuál sería la postura que Jesús tendría si hoy estuviera en persona aquí a mi lado? Tengo que evitar tomar una postura equivocada. Mira, tengo que seguir el ejemplo de Jesús. La primera postura que a veces los cristianos tomamos, o la iglesia toma con respecto a la política, es una actitud de retirada. ¿Viste cuando los militares dicen, bueno, aquí se terminó todo, levantamos nuestras cosas, emprendemos retirada y se va el ejército? A veces como iglesia, ante la realidad de la sociedad, las necesidades, lo que plantea la política, decimos, uy, este tema me excede, no lo entiendo, no le hallo solución, yo en este tema no me meto. Y emprendo una actitud de retirada. Y hago de cuenta como si no pasara nada, le doy espaldas a la realidad, intento dedicarme a cosas, miren estas comillas, más espirituales. Y entonces empiezo a vivir una realidad que no es. Porque a mí me encantaría vivir de 24 horas de culto y de encuentro con Dios. Y me saco un montón de dolores de cabeza. Sería genial, ¿verdad? Cuando estemos en el cielo vamos a estar 24 horas de culto, ¿sí o no? Alabando al Señor, no preocupándonos por la economía, por la educación, por salud y por tantas cosas. Pero la verdad es que no estoy todavía en el cielo. Todavía estoy en la tierra. Y Dios todavía tiene un propósito conmigo. Y la actitud de retirada es como lavarme las manos de lo que está pasando en mi comunidad, en mi sociedad. Y no es una actitud correcta que un cristiano deba seguir. Cuando tomo esta actitud es como que estoy diciendo, sí, Cristo está aquí en la iglesia y Él es Señor de la iglesia, pero dejémoslo que Satanás sea el Señor del mundo. No me quiero meter en esas cosas. Déjame con las cosas más espirituales. Sin embargo, esa no fue la actitud de Jesús. ¿Sabías que en el tiempo de Jesús y unos años antes y después, en realidad hubo un grupo que intentó tomar esta actitud? Ellos se apartaban, se iban al desierto, a los montes, a las montañas, a las cuevas. Y ellos intentaban alejarse de todo lo que la sociedad los podía contaminar. Se bañaban varias veces al día y tenían muchos rituales porque querían purificarse. Querían desprenderse de todo lo dañino de la sociedad. Se llamaban los esenios. Eran personas muy de altos valores, eran personas muy buenas, que seguían la ley, que seguían los ritos, que querían mostrar una piedad al Señor, sí eran muy piadosos, pero déjame decirte algo. Jesús, pudiendo identificarse con este grupo de esenios, no se identificó con este grupo. Jesús no fue esenio. Podría serlo, pero no lo fue. Y acordate, yo estoy siguiendo sus pisadas. Quiere decir que esta actitud de retirada no es la que Jesús haría en nuestra comunidad o en esta sociedad hoy en día. Jesús, en lugar de retirarse y de vivir en el desierto, Él invirtió más de 30 años viviendo con nosotros los seres humanos. Él fue un niño, un adolescente, un joven y compartió más de 30 años con su comunidad. No se fue 30 años al desierto y de pronto cuando su padre le dijo, bueno, sí, ahora entré en el ministerio, volvió a la ciudad ahora voy a hacer mi ministerio, muero en la cruz y me voy. No, Él compartió, fue parte de su comunidad, fue parte activa de su comunidad. Él como cristiano, bueno, Él es el Hijo de Dios y nos dio ejemplo, no tuvo esa actitud de hacer la vista gorda, de no involucrarse, sino al contrario, estuvo muy involucrado en los problemas de su comunidad, de la sociedad de su momento. ¿Sabes? Ahí hay un versículo en tu bosquejo. Cuando Jesús oró por sus discípulos, Él se iba a ir, ellos iban a quedar. Jesús sabía de todas las presiones
y los problemas y las cosas que se venían, cuando Jesús oró por sus discípulos, Él le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes y los libres del mal. ¿Ves? Jesús no quería que ellos se retiren, que se desentiendan de las necesidades de su comunidad, de la política, pero sí Él pedía al Padre que sean librados, mientras son parte de la comunidad, del mal y del pecado y de la corrupción y de las cosas que dañan a los hombres. ¿Sabes por qué entro en este tema? Porque muchas veces yo he dicho, yo soy apolítico. ¿Alguien ha dicho así como yo alguna vez? Yo en tema de política no me meto. Yo lo he dicho muchas veces, ¿vos también? Y es una confusión, porque yo no estoy diciendo que vos tengas que ser parte de un partido político, pero vos por el hecho de estar en comunidad y de vivir en tu comunidad, ya sos parte de la política, ya sos parte de las cosas que tienen que ver con la comunidad. ¿Me siguen el concepto? No puedes desentenderte. Tampoco estoy diciendo que ahora todos los creyentes de la Iglesia Levanta tienen que convertirse en militantes o en punteros políticos, porque así vamos a estar presentes y vamos a ser activos en nuestra comunidad. Pero tampoco la otra posición del extremo, de taparme los ojos, vivir en sí mismo, ni siquiera conocer quién es mi vecino. Hay todo eso que se regordean o se muestran orgullosos. Yo en mi cuadra no conozco a ninguno. Yo entro en mi casa, hago mis cosas, salgo, entro, no le hago mal a nadie. ¿Te parece que esa sería la actitud de Jesús? Desinteresado, desconectado de su sociedad, de los problemas, de las necesidades de las personas débiles, oprimidas, pobres. ¿Te parece que esa sería la actitud correcta de un cristiano? No, ¿verdad? ¿Ves? Esta actitud de retirada no es la correcta. Conoce a tus vecinos. Es una aplicación. Ora por ellos. Ayúdalos. Planifica formas de trabajar por el bien común. Conoce a tus compañeros de trabajo. Ora por ellos. Y busca la forma de afectar a tu comunidad de ahí donde estás, como un hijo de Dios, como un cristiano. Y eso podría extrapolarlo a cualquier otro grupo. Estás dentro de un grupo de madres o padres de escuela, de tu curso. Seguro que hay esos grupitos de WhatsApp, ¿sí o no? Sos parte de una comunidad. Ora por ellos. Busca cómo ayudarles. Busca cómo bendecirlos. ¿Te das cuenta? La actitud de retirada es una actitud tibia, pasiva, ignorante. Y eso no es lo que reflejaría un verdadero cristiano. Tampoco es lo que Jesús haría. Pero también hay otra actitud que a veces tomamos, que es la actitud de trinchera. ¿Sabe lo que es una trinchera? Durante las guerras, donde los soldados estaban expuestos, ¿verdad?, a disparos, bombas, contacto directo con el enemigo, se armaban como trincheras, como paredes, refugios, zanjas, con bolsas de arena, piedras, donde ellos se resguardaban y entonces estaban ajenos a las bombas, a los tiros y a tantas cosas. Y a veces como cristianos, ante esta batalla en la que vivimos en este mundo, tratando de ser un cristiano fiel y ser parte de la iglesia, tomo una actitud de meterme adentro de la trinchera. ¿Y qué actitud es esa? Cuando nos atrincheramos es cuando yo, desde mi lugar de seguridad, empiezo a criticar a todo el mundo. ¿Has visto esos cristianos criticones? Ahora que hay redes sociales, las 24 horas, podemos ver todo lo que piensan los hermanitos cristianos en las redes, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Estados de Facebook, estados de Instagram, de WhatsApp. Y ahí se ve mucho, ¿verdad? De esa actitud de estoy en la trinchera desde mi lugar de comodidad y todo lo que veo afuera me parece malo y empiezo a criticar a este gobierno, al otro, a este candidato, a este otro grupo. Critico incluso a la iglesia, critico a los líderes, critico a los pastores, al que ha hecho y el que no ha hecho. Y porque el que se le ocurre hacer, también lo voy a criticar. Una actitud de trinchera. Y te digo algo, estás en una guerra y es obvio que si estás en la trinchera, vos vas a estar en mejores condiciones que el que está en campo abierto luchándola. Porque todas las personas que están en trinchera van a estar mucho más enteras que las que están poniendo el cuerpo, ¿verdad?, la situación, y las que están haciendo. Y hay un dicho que dice, ya no sé si es un dicho, pero que el que critica es porque no está haciendo nada.
Y obviamente la gente que está fuera de la trinchera, no les gustan los comentarios de esta gente, de estos cristianos, que tienen esta actitud y le dicen, bueno, si estamos tan rotos, ¿por qué no vienes y te pones a la par nuestra y nos ayudas? Y haces algo por el bien de la comunidad. Mira, ¿qué aplicación le podemos encontrar a esto? Fíjate en el bosquejo, cuando Pablo, que lo estaba preparando a Timoteo para ser un futuro pastor de su iglesia, Pablo le da un consejo a Timoteo súper práctico, muy sabio, de parte de la sabiduría de Dios y sabiendo a lo que se iba a enfrentar Timoteo en su época. Y le dice así, Timoteo, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. No andes discutiendo, no andes criticando, no pierdas el tiempo, porque ya sabes, dice, que terminan en pleitos. ¿Te suena eso a discusiones de política? A mí me suena mucho. Y lamentablemente yo muchas veces me he visto involucrado en esto y he caído en este error. ¿Qué sabiduría la del apóstol? Preparándolo a Timoteo para ser un cristiano ejemplar, porque él iba a ser el pastor de la congregación. Pablo se iba a ir y Timoteo iba a quedar. Le dice, mira, hay ciertas cuestiones que es mejor que vos resaltes por ser un hijo de Dios y no por ganarle la discusión a tal o cual hermano. Hay personas con las que nunca te vas a poner de acuerdo. Hay personas con las que nunca vas a tener una idea en común. Y no sos llamado a discutir o a pelear o a ganarle la discusión al hermano. Sos llamado a amar a tu hermano. ¿Sí o no? Y entonces Pablo le dice, ves, un siervo del Señor no tiene que andar peleando. Más bien tiene que ser amable con todos. Y tiene que ser apto para enseñar y no propenso a irritarse. ¿Cuántas veces nosotros hemos entrado en discusiones necias y sin sentido, tomando esta actitud de trinchera? Todo lo que era de antes nos parece mejor. Y criticamos todo lo que hacen los demás. Que los otros puedan ver en nosotros que somos personas diferentes. Pero mira, una última actitud que a veces tomamos como iglesia frente a la política y frente a todos estos temas es de rendición. Directamente digo, no, bueno, esto es algo que yo levanto los brazos y decimos, bueno, ya no puedo seguir sosteniendo ciertas cosas, no podemos seguir creyendo ciertas cosas, no podemos seguir pronunciando ciertas verdades. Es tanta la presión del entorno, del mundo, del nuevo siglo, del pensamiento posverdad, es tanta la presión del ambiente y de los medios y de las nuevas formas de pensar de los hombres que como cristianos ya decimos, bueno, no me rindo. Y empezamos a transigir y a dejar de lado convicciones y tratamos de encajar en la sociedad, me rindo. Trato de encajar y de sobrevivir. Y entonces digo, bueno, ya no puedo decir en público que Cristo resucitó, mirá la tecnología y tantas cosas, y empiezo a transigir convicciones que jamás deberían entregar. Y aquí justamente todo lo nuevo es bueno y todo lo viejo es malo. Y me lleva a una trampa mortal del enemigo donde mi cristianismo se vacía y empiezo a abrazar bajo el deseo de ser integrado todos los conceptos que hay dando vueltas que creo que me pueden ayudar. Y termino en un merengue y en una ensalada que me lleva a un mal lugar. Romanos 12:2, ahí en el bosquejo, no está en la pantalla, dice que no tengo que conformarme a este siglo. No tengo que rendirme a este siglo. No tengo que vender mis principios, mis convicciones. Puede haber mucha presión de tomar tal o cual posición, de tomar tal o cual postura, pero como hijo de Dios
Tengo que evitar tomar las posturas equivocadas que este mundo me puede ofrecer. Y tengo que mantenerme firme en seguir el ejemplo de Cristo. ¿Cómo? Bueno, no conformando este siglo, sino transformando, dice la palabra, dice, por medio de la renovación de mi mente, de mi entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En lugar de rendirme, tengo que dejar que Dios vaya renovando mi mente y poniendo cada vez más las convicciones, los principios, los valores sobre los cuales me tengo que asentar y plantearme firme en este mundo, en esta época. Pero en segundo consejo, en esta noche, es no solo evitar tomar posturas equivocadas como cristiano, sino que en segundo lugar, anotamos ahí, es amar a las personas y no a las posiciones. Anotamos ahí, amar o abrazar a las personas y no a las posiciones. Y ya vamos a entender por qué decimos esto. Cuando vos estudias la vida de Jesús, que es nuestro ejemplo, y cómo Él trataba con la gente, con los diferentes grupos, nos damos cuenta muy fácilmente que Jesús era una persona que no se podía encasillar bajo un grupo político, bajo un grupo de influencia o de poder de su época. Él era como un potrillo indomable que nadie podía venir aquí, domesticar y decir, bueno, vos ahora vas a seguir estos principios. No, Jesús era una persona completamente sin igual. Y él, en lugar de abrazar las posiciones o los conceptos de ciertos grupos políticos, él más bien se enfocaba en amar a las personas. Él tenía una capacidad increíble de demostrar un inmenso amor a las personas sin comprometer sus convicciones y sus principios y distanciándose de la postura de esa persona. A ver si me sigues, de vuelta lo digo. Jesús tenía una capacidad para demostrar un montón de amor hacia toda clase de personas. Qué buen cuñado que tengo. Jesús demostraba una capacidad de amar a las personas, pero al mismo tiempo distanciarse de sus posiciones o ideas políticas. ¿Me siguen hasta ahí? Vamos a verlo. Nosotros generalmente hacemos lo opuesto. Al que piensa como yo y al que abraza mis mismas convicciones políticas, a ese le muestro amor, ¿sí o no? Al que no tiene mi misma forma de pensar y no abraza mis mismas opiniones o políticas y no es de mi partido, mi forma de ser o de pensar, ¿qué hacemos? Uy, ese que anda allá, déjalo por allá. Uy, ese libertario, uy, ese peronista, uy, ese... ¿Sí o no? Jesús hacía lo contrario. Jesús demostraba amor a todos. Y tenía una capacidad para que no lo encasillen dentro de un grupo u otro. Mira, pensemos en los fariseos. Los fariseos eran los grupos más conocidos, los que más aparecen en los evangelios. Eran los religiosos, eran una gente muy recta, buscaban el seguimiento de la ley, el cumplimiento de las escrituras. Pero el problema de los fariseos es que estos eran hombres muy duros, no tenían misericordia, no mostraban amor al prójimo. Era cumplir la ley a muerte. Y si había algo que vos fallabas, chao, te descartaban. Pero sin embargo, Jesús denunció un montón de veces la hipocresía de los fariseos. Denunció su doble moral, sus errores, sus pecados, que por ahí decían una cosa pero hacían otras. Sin embargo, Jesús, aunque tenía esta actitud crítica hacia los fariseos y los denunciaba públicamente, Jesús no tenía ningún problema de sentarse a comer con un fariseo, por ejemplo. Juan capítulo 3, ¿te acuerdas con quién se encontró Jesús? Con Nicodemo, era un fariseo. No solo era un fariseo, era un principal de los fariseos, o sea, lo más importante de los fariseos. Y después de una charla con Nicodemo, Nicodemo salió de ese lugar sabiendo que necesitaba nacer de nuevo. Jesús se podía juntar con ellos sin tomar postura, distanciándose de las posturas de las personas. Increíble.
Pero también te acuerdas de los celotes. Los celotes eran otro grupo, eran un grupo fanático, religioso, y ellos querían, eran judíos, ellos querían destruir el imperio romano, querían salir del yugo opresor, y ellos les interesaba lo que era la revolución armada. Entonces estas personas decían la libertad del imperio romano a todo costo. Mataban soldados romanos y buscaban por todas las formas posibles, como celotes que eran terroristas, guerrilleros, como les llamaríamos hoy, buscar la libertad a fuerza armada. Esto es lo que muchos quisieron hacer con Jesús. Jesús hacía milagros y dice la Biblia que en un momento se juntó la multitud y lo querían hacer rey. Y lo querían llevar para que sea su nuevo rey y oponerse a los poderes del imperio romano. Pero Jesús se escabulló y se fue y no quiso. Jesús no solamente estaba opuesto a cualquier clase de revolución armada, sino a que además, ¿te acuerdas los discursos de Jesús? Él dijo que cuando tenías un enemigo y te hacía daño y te golpeaba, ¿qué tenías que hacer? Ponerle otra mejilla, dar su vida por los demás. Y a pesar de que el discurso de Jesús era muy firme en cuanto a no ir con la revolución armada, no ir con la violencia, no rebelarse contra las autoridades, no ir en contra del imperio romano, a pesar de que el discurso de Jesús era ese, Jesús no tuvo ningún problema en llamar a uno de sus discípulos que era de parte de los celotes, ¿sabías? Cuando vos lees la lista de los discípulos, llegas a un momento que dice Simón el celote. Podríamos leer hoy Simón el guerrillero, Simón el terrorista. O sea, uno de los 12 era un grupo de los celotes. ¿Te das cuenta de esa capacidad de amar a las personas y distanciarme de su posición política, de su postura política? Los publicanos eran traidores. Habían hecho una alianza con el imperio romano, eran judíos y le cobraban impuestos a los de su misma nación y así se enriquecían y subían posiciones sociales. Los celotes los odiaban a los publicanos, los odiaban a muerte. ¿Cómo siendo judío te vas a asociar con el imperio que nos está oprimiendo para cobrarle impuestos a los de tu misma nación y así enriquecerte? Sin embargo, Jesús, que muchas veces predicó en contra de la mentira, del robo, de no oprimir, de no hacer cosas que sean injustas, no tuvo ningún problema en llamar a uno de sus discípulos, que fue Mateo, y lo llamó justo cuando Mateo estaba en la mesa de los tributos. ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Te das cuenta? Jesús demostraba amor a todos. Por último, las prostitutas. Un grupo totalmente marginado, que obviamente era lo opuesto al mensaje que Jesús predicaba. Sin embargo, Jesús tenía amigas que eran prostitutas. Los llamaban, ¿verdad?, amigos de ladrones, bebedores, publicanos y prostitutas. Y eso que el mensaje de Jesús tenía un estándar de pureza sexual mucho más alto que el que tenían los mismos fariseos, porque los fariseos decían, si vos te acuestas con una mujer que no es tuya, eso es pecado. Pero Jesús decía, no solo si te acuestas, si vos incluso piensas en una mujer y la miras con codicia, ya es pecado. El estándar de pureza sexual de Jesús no tenía comparación, sin embargo no tuvo ningún problema en compartir, tener amistad, relacionarse con prostitutas. Qué increíble. Y bueno, en último lugar, el último grupo del primer siglo y de la época de Jesús eran los sacerdotes, ¿verdad? Estas personas que trabajaban en el templo con los sacrificios y estos que podrían tener mucho prestigio. Sin embargo, Jesús entró en el templo una vez y dijo, ustedes han convertido mi casa en cueva de ladrones. Empezó a tirar las mesas, agarró un látigo Jesús y empezó a sacarlos todos con un látigo. Sin embargo, Jesús valoró sus tradiciones de su pueblo. Cuando era chico fue con María y José al templo y lo dedicaron, y un sumo sacerdote fue uno de los primeros que reconoció que Jesús era el Mesías. ¿Te acuerdas? Simeón. ¿Qué decir de los romanos?
Cuando habló Jesús con Pilato, ¿te acuerdas de ese diálogo antes de ir a la cruz? Jesús le dijo muy clarito, vos tienes tu reino y estás aquí hoy porque la autoridad te ha sido delegada. Vos sos parte de la política y el gobierno actual de Roma. Perfecto. Pero yo, dice Jesús, yo pertenezco a otro reino, con otro tipo muy diferente de autoridad. Y si bien él estableció una posición, Jesús le podría haber rogado que no lo matase a Pilato, pero no fue así, ¿verdad? Cuando terminó esa charla, Pilato se quedó ahí con la espina clavada, ¿verdad? Y dijo, ¿qué es la verdad? Como esa sed de buscar más de Dios. ¿Te acuerdas de ese soldado que lo clavó a la cruz? Cuando terminó, ¿qué dijo el soldado romano? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¿Te das cuenta? Yo repaso fariseos, publicanos, prostitutas, celotes, romanos, y no hay ningún grupo que Jesús no haya impactado con su amor, con su misericordia, con su gracia. Eran partidos políticos, tenían posiciones fijas, tenían ideas claras. ¿Vos crees que se podrían llegar a poner de acuerdo un publicano con un celote? Decime, ¿se podían poner de acuerdo? Imposible, ¿verdad? Sin embargo, Jesús les amó a todos. Miren, hay un versículo ahí que está en su bosquejo. Dice así, Lucas 6, 31 al 33, traten a los demás como les gustaría, traten a los demás como les gustaría que ellos los trataran a ustedes. Si solo aman a quienes los aman a ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores aman a quienes los aman a ellos. Y si solo hacen el bien a los que son buenos con ustedes, ¿qué mérito tienen? Hasta los pecadores hacen eso. ¿Cuál era la diferencia de Jesús? Jesús mostraba gracia, amor, misericordia, sin importar a quién. Yo creo que esa podría ser una de las grandes signos y señales que como cristianos podríamos demostrar en nuestra comunidad. ¿Vos qué sos? ¿Vos sos peronista? ¿Vos sos de izquierda? ¿Vos sos libertario? ¿Qué sos? Cuando me conozcas vas a saber que yo soy un cristiano que te demuestro amor y no importa de qué partido político sos. Mira, en último lugar, ya terminando, vamos a anotar ahí la tercera y última lección en esta noche. Como cristianos frente a la política, tenemos que seguir este consejo. Establece tu identidad. Establece tu identidad y confianza en Cristo y no en un partido político. Qué importante es este consejo, hermanos. Establece tu identidad y tu confianza en Cristo y no en un partido político. Con esto no quiero decir que los partidos políticos sean malos. De alguna forma hay que organizarse y por algo tenemos un gobierno. En Romanos 13 dice que las autoridades han sido puestas ¿por quién? Por Dios. En Colosenses dicen que Dios ha creado todas las cosas para Él, por Él y por medio de Él y en Él subsisten. Y cuando nombra principados, potestades, ¿sí o no? Nombra eso. Quiere decir que si hoy en día hay gobiernos y Dios no los ha descartado es porque le sirven a Él. No estoy diciendo que los partidos políticos sean malos. Todos tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Son hombres y tienen defectos, como nosotros. Pero el cristiano es llamado a establecer su identidad y su confianza en Cristo y no en un partido político. ¿Por qué? ¿Por qué? Quizás me estás preguntando. Porque Cristo logra lo que un partido político no puede lograr. Los fariseos querían unir a Israel bajo el seguimiento de la ley. No lo lograron. Los sacerdotes querían unir a Israel mediante la centralidad del templo y los sacrificios. No lo lograron. Los celotes querían unir a Israel mediante la revolución armada. No lo lograron. Los romanos querían unir a Israel mediante el poder del César y los ejércitos imperiales. No lo lograron. Sin embargo, Jesús logró lo que ellos no podían lograr. Jesús formó una comunidad diferente, que no era un partido político. Jesús formó una iglesia. Jesús formó un pueblo. Si Jesús sabría que con un partido político iba a solucionar los problemas del mundo, Jesús hubiera fundado, ¿qué cosa?
un partido político. Pero Jesús venía con otro fin y él sabía que la mayor necesidad de nosotros los seres humanos iba a ser resuelta al fundar una iglesia, un pueblo diferente, con una autoridad diferente. Y eso es lo que dice Gálatas 3, del 26 al 28, lo tienen ahí en su bosquejo, en la pantalla, dice: todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos los que compartimos la fe en Cristo Jesús somos hijos de Dios. Y entonces pasamos a formar parte de un pueblo, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y entonces ya no interesa, dice, ya no hay judío, no importa si sos judío, si sos griego, si sos esclavo, si sos libre, no hay varón, no hay mujer. Todos vosotros sois, ¿qué cosa? Uno. En la iglesia de Dios no hay grietas. Qué lindo, ¿no? En la iglesia de Dios no hay bandos. En la iglesia de Dios somos llamados a ser uno. Nuestra identidad y nuestra lealtad tiene que estar prioritariamente en Cristo. Esas posiciones que antes de ser cristiano te daban identidad, cuando vos llegas a Cristo tienes que dejarlas a los pies de la cruz. Y a partir de ahí todos somos uno en Cristo. De pronto lo que me da importancia aquí no es que yo sea varón, no es que yo sea latino, si soy europeo, no es si soy de un partido político u otro, si soy rico o soy pobre. Lo que me da importancia es que Cristo murió por mí y que soy parte de su familia y de su cuerpo y que tengo un llamado muy superior al que cualquier política pueda buscar solucionar. Tenemos un llamado importante. Para que quede claro, las entidades políticas no son la salvación del mundo. Si Jesús, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, supiera que eso hubiera sido la solución, hubiera formado un partido. Él nos llamó a seguir sus pasos. Y aquí había puesto, ¿es pecado participar activamente en la política? No. ¿Está mal? Claro que no. Pero vos tienes un llamado. Tienes el llamado a brillar, a vivir a Cristo y a mostrar sus valores y sus principios ahí donde estás. Y aquí he anotado, sos un obrero, sos un empleado, brillá ahí en tu trabajo. Sos un pequeño comerciante, un empresario, brillá ahí siendo un empleador. Y sé luz. Sos un legislador y tienes ese privilegio de ser parte de los que hacen las leyes. Buenísimo. Sos legislador, pero tu principal identidad es que sos hijo de Dios, sos un cristiano. Brillá ahí donde estás. Sos juez y ejecutas la ley y haces cumplir la ley. Brillá y sé un cristiano que dé luz. Sos un político y tienes el privilegio de participar en la política y decidir por muchas otras personas cosas importantes que van a impactar en la vida de muchas personas. Brillá ahí donde estás porque Dios te ha puesto ahí. Y ese es el desafío, hermanos, como hijos de Dios. Brillar y tener mi identidad y mi lealtad en Cristo y no en las cosas de este mundo. Miren, tenía un poquito más de cosas, pero ya se ha extendido el tiempo. Quiero terminar con un mensaje, con un versículo, que es este, y ya se terminó, que es el último que está ahí en su bosquejo. Muchas multitudes seguían a Jesús, pero de pronto Jesús se puso muy firme, dijo, mira, si ustedes no beben mi sangre y comen mi carne, ustedes no tienen parte conmigo y no me pueden seguir. Y esa palabra les pareció muy dura a la gente. Claro, lo seguían por el pancito que él daba, por los pescados, por los milagros. Y así, claro, imagínate un político que pueda hacer eso, ¿no? Se llena de multitudes. De pronto Jesús le dijo, miren, ustedes me siguen por esto, pero no me siguen porque soy el Hijo de Dios. Están equivocados. Y dice San Juan 66, desde ese entonces sus discípulos volvieron atrás. Muchos de sus discípulos, dice, y ya no andaban con él.
Y entonces Jesús, totalmente despreocupado, porque él sabía perfectamente cómo son las cosas en este mundo y cómo funciona, ¿verdad? Él incluso a sus discípulos se dio la vuelta y les dijo: ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Queréis acaso iros también vosotros? Jesús les dice: ¿a dónde está tu lealtad? ¿Con quiénes se van a identificar? ¿Ustedes también son parte de esos? ¿O ustedes están conmigo? Y su lealtad y su identidad está construida sobre mí. ¿Quieren irse ustedes también? Qué lindo que respondió Pedro, ¿verdad? Dice Simón Pedro, el Señor dice: ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y todos podríamos decir eso. Dice: y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano, ese es el desafío. Tu principal lealtad, tu principal identidad, no está en los poderes de este mundo, está en la persona de Cristo. Amén. Que ese sea nuestro desafío. Oremos para terminar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y tan completa, Señor, y en ella encontramos consejo, ayuda, aliento en la sociedad, en el tiempo en que vivimos, Señor. Ayúdanos a ser cristianos que marquen la diferencia y que no nos reconozcan por ser de un partido u otro, sino que nos reconozcan por el amor que mostramos a los demás, por ser tus hijos, por reflejar a Cristo, Señor. Señor, que no tomemos posturas equivocadas, que sigamos a Cristo y que nos identifiquemos con Él, Señor. Pedimos también por este tiempo especial en Argentina, Señor, donde se van a elegir nuestras autoridades, Padre. Confiamos en ti, Señor, y no en los hombres. Y sabemos que las autoridades son puestas por ti, Señor, y nuestra confianza nuevamente está en ti, Señor. Y quien tú decidas que sea nuestro gobernante, Señor, pedimos que tú le llenes de sabiduría, le llenes de valor, Señor, y oriente su corazón hacia el bien y no hacia el mal, Señor. Pedimos por nuestras familias, pedimos por nuestra ciudad de La Banda, por nuestra provincia, tantas necesidades, Señor. Pero nuevamente decimos que confiamos en ti y no en los hombres, Señor. Ayúdanos a aplicar las verdades que hoy hemos aprendido. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.